Bien, en este video vamos a explicar el oscilador Hartley. Los integrantes del grupo somos Julián Guillermo Ortiz y Juan Manuel Jiménez Molina. Vamos a explicar qué es un oscilador, vamos a mostrar un diagrama de bloques, para eso hemos realizado una serie de diapositivas para poder apoyarnos en eso. Iniciamos entonces explicando que un oscilador es un circuito electrónico que produce claramente pues oscilaciones, es decir, que hay una forma de onda repetitiva. Para poder comprender más claramente esto, hemos puesto una imagen en donde mostramos cómo una onda, una vez cumplido un ciclo en el tiempo, vuelve y se repite de la misma manera, con la misma magnitud y con el mismo periodo. Esto se le llama pues oscilar. Oscilar es fluctuar entre dos estados, condiciones. Una oscilación eléctrica, ya para este caso hablando eléctricamente, es un cambio repetitivo de tensión o de corriente en una forma de onda. Ahora sí tenemos un diagrama de bloques en donde explicamos cómo se debe realizar un oscilador. Un oscilador en general es la conexión de dos bloques de uno amplificador y uno de red de alimentación. La función del bloque de red de alimentación es ser un filtro que permite el paso de voltaje solo durante una frecuencia determinada. Sin embargo, esta red de alimentación produce una atenuación en la señal que debe ser entonces amplificada por el bloque A, que es amplificador, y así pues sucesivamente se va pasando esa señal por la red de alimentación, que es filtrada y nuevamente ampliada eléctricamente, pues ampliada en voltaje. Como se puede apreciar en este esquema, no hay ningún voltaje de entrada al sistema, aparte del de alimentación del amplificador. Esto debido al que el funcionamiento del oscilador se basa en que una vez se inicia el, este conjunto de bloques, se genera un ruido en el amplificador, que puede ser un amplificador operacional o un BJT, o cualquier tipo de sistema que haga que aumente la ganancia de voltaje. Se genera un ruido que una vez pasa por la red de alimentación es filtrado a través de la frecuencia determinada que se haya propuesto. De nuevo pasa por el amplificador y va creciendo a medida que pasa el tiempo, como se puede observar en la imagen de la derecha. Vemos que inicia con un voltaje de ruido inicial que pues crece paulatinamente, va pasando por la red hasta obtener o el voltaje de saturación o un voltaje inferior, pues dependiendo de la carga que se ponga en el sistema, que tampoco va a ser nunca una oscilación sinusoidal exacta, ya que es imposible que la multiplicación entre estos dos dé exactamente 1, que es una condición para que se dé un oscilador, ya se van a presentar a continuación también. Sin embargo, pues se puede hacer que sea muy similar. Entonces acá ya se ven las condiciones de las que hablaba anteriormente. Una de ellas es que se alcance la función de transferencia del lazo en 0 decibeles, o sea, con ganancia 1 entre los dos bloques. Y que el desplazamiento de fase sea de menos 180 grados. Esto se puede realizar fácilmente con un amplificador inversor que pues realiza exactamente esta función, o también con el BJT. Dicho sistema produce una salida sin entradas y la señal circula constantemente y se regenera a sí misma. La definición es tomada del Savant. Acá también se dice que debe cumplirse el criterio de Barkhausen, en donde pues la multiplicación de las ganancias de este debe ser igual a 1. Ahora pues existen varios tipos de osciladores. Está por ejemplo el de relajación y está el de LLC, que para este caso se va a explicar el LC porque el Hartley es un tipo de oscilador LC. Y este tipo de osciladores consta del amplificador y de un filtro resonante LC. La salida será una sinusoide cuya frecuencia es igual a la frecuencia central o frecuencia de resonancia del filtro. Como se puede apreciar, ya se empieza a hablar de una palabra pues, que es la resonancia, que va a ser muy importante a la hora de solucionar este tipo de sistemas. La red de alimentación B está formada por tres elementos reactivos en configuración pi, como se puede apreciar en esta imagen y aún mejor en esta otra. Como se puede ver, ya para un oscilador Hartley tenemos la misma configuración en pi. Sin embargo, debe cumplirse que dos de estos elementos, Z1 y Z2, sean inductores y el otro sea un capacitor. Como se había mencionado anteriormente, para que se dé la oscilación en la frecuencia deseada, debemos hacer que se resuene en esa frecuencia.
Recordamos que se realiza resonancia cuando eh, la la capacitancia y la inductancia de este sistema es igual a cero. Por lo tanto, la resistencia total del circuito sería solo la resistencia de R. ¿Sí? Eso se puede hacer, se puede mostrar fácilmente con este diagrama, en donde conocemos que para el XL es la magnitud va hacia arriba en este esquema, y para XC la magnitud va hacia abajo. Cuando XL es igual a XC, estas dos magnitudes se cancelan y obtenemos que solo tenemos la magnitud de la resistencia. Cuando ocurre que solo tenemos la magnitud de la resistencia, eso ocurre en un punto exacto de frecuencia y se ve la forma de voltaje contra frecuencia de la siguiente manera, donde justo en esta frecuencia el circuito tiene la resistencia mínima y permite el paso máximo de corriente. Es por eso que también la salida es sinusoidal, porque en las frecuencias justo anteriores se pasa muy poquito y después va aumentando hasta un punto y vuelve y baja. La ecuación que relaciona frecuencia con resonancia y con resonancia de estos elementos, LC, es la siguiente, en donde pues este significa 2pi por la frecuencia, que es la frecuencia angular. Y pues vemos que es esta, ¿sí? Entonces el 2pi es, es el que se encontraba con W, pasaría a dividir y quedaría de esta forma para la frecuencia. Entonces el ejercicio que se propone es realizar un oscilador con una frecuencia determinada en 960 Hz. Entonces tenemos esta ecuación en donde tenemos la frecuencia, vemos que estas son constantes y pues nos faltaría hallar ya en el sistema los valores de los elementos de la inductancia y la capacitancia, del capacitor y de las bobinas. Entonces, eh, tenemos que hallar primero pues los valores de las bobinas. Normalmente se ponen como valores iniciales debido a que comercialmente son difíciles de conseguir valores muy exactos o son muy costosos. Entonces, primero se determina un valor como constante de las bobinas y después si ya se despeja el valor de la capacitancia, entonces este pasaría acá a este lado, la frecuencia pasaría a dividir, se pondrían los dos al cuadrado para poder sacarla de la raíz y luego ya el inductor que LEQ, que es la suma de los dos inductores, pasaría otra vez a dividir. Por lo tanto, el capacitor sería igual a 152 nanofaradios. Ahora lo que debemos hacer es pasar ya a una simulación en donde vamos a mostrar el, el funcionamiento vamos a mostrar pues el funcionamiento de un circuito oscilador y la manera como se puede realizar, cómo se ve en el análisis de Fourier y cómo se ve en el tiempo contra la amplitud. Bien, para mostrar entonces la simulación vamos a utilizar un programa que es llamado Multisim, que nos permite pues ver la, la relación entre voltaje en el tiempo y frecuencia en el tiempo por medio de pues, un osciloscopio y el análisis de Fourier. Pues lo primero que vamos a mostrar es que tenemos acá el sistema encontrado anteriormente en las diapositivas. En el ejercicio vemos que hallamos el condensador de 152 nanofaradios con dos inductores de 90 microhenrios. Los valores para las resistencias que conforman la configuración inversora de este amplificador operacional, vemos que es inversora ya que pues, ingresa por el negativo y pues tiene acá su realimentación. Son valores que no son únicos, puede ser, pues hay una infinidad de opciones. Sin embargo, lo que se tuvo en cuenta para estos valores es que fueran valores grandes de resistencia para que las variaciones de resistencia de estos condensadores y de esta capacitancia no afectaran en la ganancia total del circuito y que la ganancia fuera de aproximadamente 1. Entonces tenemos que la suma de este con este es de 114 kiloohms y si sabemos que la ganancia total del sistema debe ser 1 y que la ganancia total del sistema está representada por la división entre la resistencia de alimentación y las resistencias de entrada, la suma de estos dos, 114 y 214, pues nos va a dar 1. Entonces lo que queda pues es ver cómo es el funcionamiento en el tiempo y con respecto al voltaje y pues este sería la salida. Vemos que pues si oscila, que si sale una señal sinusoidal,
Y pues para saber a qué frecuencia está oscilando, podemos utilizar acá la escala de tiempo. Vemos que cada ciclo representa prácticamente un milisegundo, un cuadrito de estos, que estaría muy cerca a un kilohertz. Sin embargo, para determinar exactamente a qué frecuencia está oscilando el sistema, podemos utilizar la herramienta de análisis de Fourier, para la cual pues tenemos una señal de salida BF, y pues corremos el sistema en el análisis de Fourier y vemos cómo tenemos potencia, tenemos acá potencia justo en el valor de los 960 Hz. Con esto pues demostramos que el sistema realmente está oscilando justo en esta frecuencia, que es la frecuencia que nos pedía el ejercicio. Y además hemos realizado una opción más del circuito que es por medio de un BJT, donde tenemos el mismo sistema de realimentación, sin embargo hemos cambiado es la manera como vamos a amplificar, que en este caso es un emisor común, y que si vemos en el osciloscopio pues tiene la misma salida. Sin embargo, tiene un pequeño ruido que se debe a algunos polos de la parte del amplificador que se solucionan poniendo acá una resistencia en la salida. Sin embargo, tenemos a cambio de esto una pequeña pérdida en en la, en la ganancia. Pero como se puede apreciar, pues la forma de onda se ve muy bien. Y otra cosa que se puede apreciar con este sistema es la manera como se aumenta el voltaje desde prácticamente cero. Acá aparece cero, pero en realidad es un voltaje muy pequeño. Recordemos que en la teoría dijimos que iniciaba a partir de un ruido. Y acá vemos como en los nanovoltios hasta en los picovoltios, pues se inició el por medio del filtro se toma la señal y se empieza a capturar solo en la frecuencia que se desea, y a medida que pasa el tiempo va aumentando la amplitud hasta que llega al voltaje de saturación. En este caso es inferior debido a la resistencia a la carga que se le ha puesto ahí en la salida. Y pues con esto demostramos la manera como se realiza un oscilador, cómo se configura, la manera como se determina los valores para una frecuencia dada y los diferentes tipos de amplificadores que se pueden utilizar.